¿Estamos listos? Yes. Bueno, le damos la bienvenida oficialmente a todos los bendecidos que forman parte de esta preciosa celebración. También a todos los amados que nos escuchan a través de las redes sociales. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros acá a los padres de Javier, que vienen de Venezuela. Un aplauso para ellos, por favor. Y quiero comenzar dando gracias a Dios por la vida de un amigo del padre de Javier, porque eso es lo que tenemos que hacer, dar gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha permitido disfrutar en este ámbito del cual estamos participando. El señor Hugo Sandoval, quien hace apenas unas horas, tengo entendido, abandonó su traje terrenal y lo abandonó para seguir disfrutando la vida, porque sabemos que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vamos a orar ahora, no desde una mentalidad de lamento, no desde una mentalidad de tristeza, sino desde una mentalidad de gozo y agradecimiento, sabiendo que en Dios no hay pérdida, hermanos. Sabiendo que en Dios no hay pérdida, así que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Padre, te damos gracias. Gracias por la vida de Hugo Sandoval. Gracias porque a través de él tú manifestaste todas las cosas, Señor, que hacían falta. Una familia, una serie de asuntos que nos son desconocidos, pero que tú sí sabes, Señor, y las personas que formaron parte de su vida conocen. Estamos agradecidos, Señor, por la vida de ese hijo, y te pedimos que en este momento tú estés trayendo, mi Señor, consuelo al corazón de todos aquellos que hoy están padeciendo por esta separación temporal. Gracias porque en ti, Señor, todos volvemos a ser uno. Lo único que podemos serlo desde el entendimiento o a través del tiempo. Permítenos, Señor, que podamos en el espíritu del entendimiento sentirnos unidos a todo y a todos y separados de nada, Señor, porque en ti no hay separación, porque tú manifestaste a través de tu palabra, que es Cristo mismo, que la gloria, Señor, se manifiesta cuando todos, Señor, entendemos que somos uno, así como tú y el Hijo son uno, nosotros en ti, Señor. Gracias. Padre. Quiero en el día de hoy compartirles un mensaje que a nivel de los sistemas, a nivel eclesiástico, es un mensaje un tanto controversial, pero es controversial cuando no se quiere entender, cuando no se dispone la mente, pero cuando uno abre el corazón, cuando uno dispone la mente, cuando uno decide no vivir en el paradigma o la enseñanza o la doctrina que le enseñaron, sino vivir abierto para poder recibir todo aquello que Dios quiere que comprendamos, para que una vez que nosotros entendamos, podamos tener una mejor vida, las cosas comienzan a tornarse bien diferentes. Yo le voy a pedir el día de hoy que usted, por un momento, deje a un lado toda creencia en relación a este tema que vamos a tocar el día de hoy y dispóngase a recibir esta palabra. Estúdiela, medite en ella, dese la oportunidad
de poder revisar este asunto, porque yo le garantizo que va a ser muy provechoso para su vida. Muchas personas nunca logran recibir, nunca logran avanzar en la vida del Espíritu porque se cierran a algo. Yo conversaba con un pastor el día de ayer y estábamos hablando de este tema. Y yo le preguntaba, ¿y eso que te enseñaron? Porque yo le hice una pregunta y él me dijo, no, es que así fue como me lo enseñaron. Y yo le dije, ¿y así como te lo enseñaron? ¿Te has tomado alguna vez el tiempo para poder revisarlo, para poder leerlo en su contexto? Incluso le dije, ¿y eso que te enseñaron, qué fundamento bíblico tiene? Él no sabía ni siquiera. Porque lo cierto es que muchas de las cosas que estamos creyendo, la escuchamos, la creímos, pero jamás indagamos en ella. Hay cuestiones en relación a esta parte de la doctrina que muchos ministros predican, pero jamás se han tomado el tiempo para analizarlas en su contexto. Una de las prioridades que debe tener todo ministro del Espíritu es estar claro de lo que le va a compartir a la amada de Cristo. Esta labor no es cualquier cosa, es determinante, es esencial, porque no estamos dando cualquier cosa, estamos dando un alimento que va a producir vida o va a producir muerte. Y el futuro en este ámbito temporal depende de lo que en el presente estamos comiendo. Así que estamos aquí el día de hoy, entre otras cosas, para darle lugar, escuche bien, a lo eterno. Porque cuando le damos lugar a lo eterno, el sufrimiento desaparece. Volvemos al asunto que hoy de alguna manera nos compete porque están presentes los hermanos. Si nosotros vemos la situación con el hermano Hugo Sandoval desde una mentalidad temporal, aquí dejo el micrófono y nos ponemos a llorar todos, porque eso desde lo temporal no tiene solución. Pero si somos capaces de observarlo desde lo eterno, entonces nos podemos gozar, porque entendemos que la vida jamás se detiene, la vida continúa, porque la vida es Cristo y Él nos acoge a todos en su seno. Ya no estamos en el seno de Abraham. Ahora todos volvemos a la fuente de donde todos salimos, porque de allí provenimos todos. Entonces estamos aquí para sacar del medio la mentalidad temporal. ¿Usted tomó aquí, Campo? No. Tengo hombre santo. Mira, no he tomado. Estamos aquí para, además de eso, apartar del medio todo lo que ha constituido a nivel del pensamiento una fábula que le ha estado ocupando el espacio a la verdad. Toca al que está a tu lado y dile, vamos a sacar las fábulas. Vamos a sacar las fábulas. Y vamos a darle todo el espacio a la verdad el día de hoy. Vamos a darle todo el espacio a la verdad. Eso es muy, pero muy importante. Porque en este pacto del Espíritu, esos sentimientos de miedo, de inseguridad, esos sentimientos de nerviosismo, de yo no sé, yo no puedo, yo no creo, eso se tiene que terminar. En el Espíritu nada de eso existe. Eso existe en un sistema de pensamiento que ha adquirido fábulas a través de diversos medios y no le ha dado todo el lugar a la verdad en su mente. Cuando la verdad ocupa toda nuestra mente, no hay lugar para ningún tipo de temores ni limitaciones. Entendiendo esto, nosotros debemos estar claros, hermanos, que en este pacto ya ni el diablo es enemigo.
Escuche lo que le estoy diciendo. Porque dice el Evangelio que Dios venció todas las enemistades en la carne. Así que si usted es su propio diablo, usted tiene que reconciliarse con usted mismo a través del pensamiento que le ha sido otorgado como herencia. Porque si usted no se lleva bien consigo mismo, no se va a poder llevar bien con nadie. Porque somos nosotros mismos quienes nos ponemos las limitaciones más grandes. Somos nosotros mismos los que nos infundamos los temores más escalofriantes. Nos infundamos, es decir, fundamos en nosotros a través de un cúmulo de pensamientos e ideas que le han robado el espacio a la verdad. Así que vamos a dejar todo eso atrás y vamos a tocar uno de los temas que a nivel de los sistemas Vaca sagrada. se ha malentendido, una vaca muy sagrada, pero hoy vamos a entenderlo. Por favor, abra su mente el día de hoy, porque Cristo quiere transformar nuestro entendimiento. ¿Cuántos han oído de Satanás, el diablo o cualquiera de los calificativos con que se nombra el supuesto ángel rebelde que fue expulsado del cielo y se llevó con él una tercera parte de los ángeles? ¿Cuántos han escuchado eso? Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Yo tengo que decirle el día de hoy que esa fábula, así le llama Pablo, no es cierta. ¿Por qué no es cierta? Porque si en el cielo hubiera habido tal rebelión, el cielo no sería un referente para nosotros. Y el Señor dijo que así como es en el cielo, sea en la tierra. Entonces, si en el cielo hubiera habido separación, el cielo no sería un ejemplo de unidad. Es más, si en el cielo hubiera habido una rebelión, como nos dijeron, el cielo no sería el lugar de autoridad, la fuente de provisión nuestra para nosotros poder establecer en la tierra todo lo que es necesario que establezcamos. ¿De qué manera pudiera ser el cielo un referente si donde primero se originó una rebelión fue en el cielo? Es más, si eso hubiese pasado, ¿cómo es posible entonces que en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, Satanás se presenta sin ningún tipo de problema a cumplir una misión que Dios le da? Y se presenta en calidad de hijo de Dios. Job capítulo 1, verso 6, ¿quién me lee? Porque hoy vamos a entender, escuche bien, hoy vamos a entender esa palabra, porque no es un nombre propio. Hoy vamos a entender esa palabra desde su significado original que tiene. Hay que respetar el significado que las palabras tienen. Job capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Listo, parece que Satanás es hijo de Dios. Dice, estoy leyendo mal lo que dice. Dice que vinieron a presentarse a los hijos de Dios, entre los cuales, o sea, entre los hijos de Dios, ¿estaba quién? Satanás. Viste, son cositas que cuando estás despierto, por más que te la quieran engullir, no te la puedes tragar. Tienes que preguntarte, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo es que si Satanás fue expulsado del cielo, luego se presenta en el cielo a cumplir una misión de parte de Dios?
y se presenta en calidad de hijo. Porque si fue expulsado, ¿cómo va a regresar? Porque se presentó en el cielo, porque dice que venía de andar la tierra. ¿De dónde viene? Entonces, el creer en una doctrina así, y no hacerse preguntas, yo le voy a decir una cosa, una de las formas más profundas de meditar y a la misma vez más sencilla es hacerte preguntas. Tú te haces preguntas y yo estoy seguro que Dios está en disposición de darte la respuesta de todo eso. Entonces, lo primero que debemos entender y respetar es el significado de la palabra Satanás. Toca al que está a tu lado y dile, Satanás es una palabra que tiene un significado. Satanás es una palabra que tiene un significado. ¿Y qué significa Satanás? No es el nombre de alguien específico. Es una palabra que significa opositor, adversario, enemigo, contrario. Ese es el significado. Pongamos un ejemplo. Ahora Nixon le quiere prestar un dinero a X persona. Llamémosle Pepe. Nixon a Pepito, dice Nixon Pepito. Nixon le quiere prestar un dinero a Pepito, pero Pepito anda en droga. Anda metiéndose en un producto que lo trae sonámbulo, que lo está destruyendo. Entonces yo me entero y le digo, Nixon, no le prestes el dinero porque lo que va a hacer es anestesiarse. Cojamos ese dinero, vamos a pagarle una clínica, un lugar donde pueda estar, donde pueda recibir tratamiento, y vamos nosotros allá y le vamos a impartir y vamos a buscar una solución. Pero no le des el dinero porque él no está en calidad de recibir un dinero, porque si lo recibe, lo que va a ir a comprar droga. Ahora, Pepito se entera, y yo paso a ser enemigo de Pepito, porque Pepito no entiende en su condición que yo lo que estoy queriendo es ayudarle. Si esta historia se escribiera en español, diría, y Yanko se convirtió en enemigo de Pepito. Pero si la historia se escribiera en hebreo, ¿saben cómo lo diría? Y Satanás se levantó contra Pepito. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué? Porque para Pepito, estoy siendo alguien contrario, pero ¿qué tipo de contrario? ¿Estoy siendo un Satanás que ayuda o estoy siendo un Satanás que destruye? Ayuda. Aunque estoy siendo un Satanás contrario a lo que Pepito quiere, estoy ayudándole. Porque aunque él quiere el dinero para drogarse, no es conveniente para él. Entonces, aquí podemos entender que la palabra Satanás, que es una palabra que en hebreo significa adversario, no necesariamente es una palabra negativa o mala. De modo que en cada contexto debemos analizar cómo se está usando la palabra para llegar a una conclusión acerca de quién se está hablando o de qué se está hablando. ¿Cómo estamos hasta ahí? Vamos bien, Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Al parecer, este adversario que se menciona aquí, este Satanás que se menciona aquí, y aunque suena fuerte desde la incomprensión, pero desde la revelación es un entendimiento poderoso,
Al parecer el Satanás que se menciona aquí es Cristo mismo. Porque te tengo una noticia. Cristo es el único que puede destruir la carne y traer salvación al espíritu. ¿Sí o no? Yes. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol a la iglesia, el que tuvo la revelación? Dice, el tal, o sea, estamos hablando de una persona que en la iglesia en Corinto estaba en una situación de la carne, y Pablo es sencillo. Desde el verso 3 les dice, estando yo presente, o sea, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, cuando yo estuve con ustedes, yo les dejé un fundamento, yo les dejé unas enseñanzas, que si esa persona es expuesto a esas enseñanzas, que son las únicas que pueden destruir la carne, va a haber una solución para esa vida. Por eso es que debemos entender que la única solución contra lo que el sistema llama pecado no es ni un regaño, no es ni una reprensión, ni es una disciplina, aunque podemos siempre tomar una medida con cualquier cosa relacionada con esto. Pero siempre la solución para una cuestión carnal es ser expuesto a las enseñanzas del Espíritu. Inclusive, si usted mismo, por alguna cuestión, está atravesando un problema de tentación en su carne, una situación cualquiera que ésta sea, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que retomar la identidad que le fue impartida a través del Evangelio y comenzar a pensar cuáles son las cosas que son convenientes para usted, cuáles son las cosas que Dios le exhorta a que usted adopte y cuáles son las cosas que ya forman parte de un pasado y de una naturaleza en la cual usted no debe andar. De eso se trata el Evangelio y eso se llama identidad. Así que el apóstol Pablo es bien claro aquí y lo que le está diciendo a la iglesia en Corinto es, a esta persona lo que tienen es que exponerlo a todos los, porque esa gente lo que querían ahora hacer con el hombre era castigarlo, era pasarlo por la ley que ellos conocían. Ellos querían hacer una serie de cosas que, y sí, iban a producirle arrepentimiento, iban a producirle dolor a esa persona, pero no iban a reformar lo que verdaderamente hacía falta, y es un cambio de mentalidad. Porque solamente cuando hay un cambio de mentalidad puede haber un cambio de naturaleza, y cuando hay un cambio de naturaleza, ciertamente va a haber un cambio de comportamiento. Las personas pueden en su carne, por un breve periodo de tiempo, aguantarse y dejar ciertas cosas, pero a la larga no van a poder mantenerse en ese estado, porque solamente un cambio de naturaleza es la solución permanente para las consecuencias y los deseos de la carne. Segundo libro de Samuel. Toca que está a tu lado y dile, fíjate que esto es fuerte, dile, Dios a veces se tiene que convertir en Satanás. Dios a veces tiene que convertir en Satanás. ¿Usted está oyendo eso? Porque Satanás, si ahora, escuche bien, si ahora Dios se le tiene que oponer a usted, gracias hermano, si ahora Dios se le tiene que oponer a usted alguna cosa que usted quiera desarrollar, que no es conveniente para su propia vida, ¿sabe cómo lo va a decir en la Biblia? Y Satanás se levantó contra José. Así es como aparece. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un adversario
para tu propia conveniencia. Pero vamos a verlo. Usted sabe que a mí me gusta siempre respetar lo que está escrito y ponerle a todo fundamento bíblico, porque no quiero que nadie vaya a pensar que me estoy inventando nada. Así que vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. Verso 1. Víctor. ¿Estamos allí? Vamos a leer. Por favor, lea conmigo. Y dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Contra quién? Israel. Por favor, quiero que note cada palabra aquí, porque tiene que compararla con lo que vamos a leer después de esto. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Lo que dice originalmente allí, y me tomé la labor de buscarlo, lo que dice originalmente es: y Dios se levantó como un adversario. Y Dios se levantó como Satanás. ¿Cómo lo podemos comprobar? Sencillo. Existe un libro que se llama, o más bien dos libros, que se llama el libro de Crónicas. Crónicas es el libro, Crónica, es el libro que recoge muchos de los pasajes que aparecen en libros anteriores en su orden cronológico. Es decir, que este mismo pasaje que acabamos de leer lo encontramos en el libro de Crónicas. Y es muy curioso lo que dice. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Repito, crónica es la narración histórica generalmente escrita que se encarga de recoger los hechos en el orden cronológico que sucedieron. ¿Cómo dice el primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1? Dice así, léalo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Pregunto, ¿quién era Satanás en este pasaje? Jehová. Dios, lo dice ahí. Era Dios mismo. ¿Por qué dice Satanás? Porque Satanás no es el nombre de Dios. Satanás no es el nombre de nadie. Satanás es una palabra que lo que está queriendo decir es que Dios se levantó como un adversario. ¿Para qué? Para traer una enseñanza a su propio pueblo que estaba en una situación contraproducente para ellos mismos. ¿Qué es lo que te quiero decir el día de hoy? Cuando te digan que Satanás se levantó contra tu vida, dale gracias a Dios, porque es Dios mismo como un adversario que está trayendo soluciones eternas a tu situación temporal. Porque no hay nada más productivo para nuestra vida en Cristo que nosotros podamos reformar todas aquellas cosas que nos tienen detenidos. Y muchas veces, como no las entendemos, tiene que venir un poder mayor, así como le pasó a Job, que nos remueva todos los cimientos, porque hay veces pensamos que andamos bien, porque hacemos ciertas cosas y nos gloriamos en ellas. Job es un ejemplo claro de esto. Job, usted comienza leyendo en el capítulo 1 y hasta usted mismo cree que Job andaba bien. Pero nadie que no haya tenido una revelación de Cristo puede andar bien. Usted puede andar bien en su propia opinión, pero el trasfondo de ese bien es un árbol que hemos repetido muchas veces, que su otro gajo es el mal. Están los dos cerquitas. Solamente cuando se tiene una revelación de Cristo, y muchas veces Dios tiene que venir como un Satanás para poder hacerlo, cuando se tiene una revelación de Cristo, es que se puede trascender el bien y el mal y andar conforme al propósito de Dios. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Job, en el capítulo 19, Job tiene una de las revelaciones más grandes, que es la revelación que el Padre quiere impartirle hoy a través de este servidor.
Y es que Job se dio cuenta que Satanás era Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Señores, es que Satanás no existe. That's right. Dios se tiene que convertir en Satanás cuando nosotros no queremos oír la dulce voz del amor del Padre. Ay, my gosh. Job capítulo 19, verso 21. Que alguien me lea. ¿Quién es el que estaba aparentemente operando en la vida de Job? Si usted lee todos los capítulos anteriores, era Satanás. Oh, vosotros mis amigos, Oiga eso. tened compasión de mí. Porque Tened Dios. compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Quién lo había tocado? La mano de Dios. Pero en el principio de Job, cuando usted oye el diálogo, dice que es Satanás. Dice que la mano de Dios Pero me ha Job herido. tiene la revelación. Porque antes de tú tener una revelación del Cristo resucitado, lamentablemente, por nuestra cabeza dura, Dios tiene que ser un Satanás en nuestra vida. Para removernos todos los cimientos y todas las cosas. Para poder sacarnos de esa condición. Lamentablemente, Dios tiene que manifestarse como un Satanás. Pero Dios no quiere ser un Satanás en nuestras vidas. Dios quiere ser un Padre amoroso. Yes. Ujú. Que nosotros podamos escuchar la voz y obedecerla. Sí. Pero lamentablemente vivimos periodos en la carne y la carne no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso que a la carne hay que darle duro. Ya. Pero cuando hay un cambio de naturaleza y se comienza a escuchar la voz de Dios, ya entonces Dios nunca más va a ser un Satanás en nuestras vidas, Ya. sino que va a ser el Padre que Él quiere ser. Sí. Yes. Un Sí. Padre que se complace en nosotros. Yes. Por favor, sigue leyendo, Campo. Para que vean, para que vean la revelación que Job tiene. Job tiene, estando en el Antiguo Testamento, una revelación de Cristo resucitado. Pero ¿cuándo la tuvo? Después que pasó todo ese proceso. Después que Dios se levantó como un Satanás contra él. ¿Quién tiene Biblia ahí? Aquí. Ok. Job 19, 21. Oh vosotros mis hermanos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y aún de mi carne os saciáis. Quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas. En este libro. En un libro. Quien diese que escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, Yes. y al fin se levantará sobre el polvo, y después desecha. Y después de deshecha esta mi carne. Esta mi piel, esta mi carne, he de ver a Dios. Escuchen que eso es poderoso. Ujú. Escuchen. Al cual Yo veré. sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo. ¿Qué es lo que está teniendo? Una revelación de Cristo. ¿Y qué dice después? Porque yo sé que después de deshecha esta mi carne, es decir, desde el principio, Dios siempre quiso matar esa naturaleza que no nos deja poder reinar en vida. Yes. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, y entonces, ¿de dónde salió? Porque todas las cosas tienen su inicio. A mí me gusta hacer algo y se lo recomiendo a usted para que en relación a todas estas cosas, usted siempre busque la raíz, el trasfondo de los asuntos. Y esto no solamente sirve para estudiar la Biblia, sino para estudiar cada aspecto de la vida. Señores, el Evangelio no se trata de estudiar solamente la Biblia. Yes. El Evangelio es una revelación gloriosa que te da la sabiduría para leer, para estudiar, para profundizar en cada aspecto de tu vida. ¿Usted quiere ser sabio, sabia? Le voy a dar la clave. Medite, analice, estudie con profundidad cada situación de su vida. Porque si usted es una carta leída, si todavía Dios está escribiendo el libro de los Hechos, es el único libro que quedó inconcluso en toda la Biblia. Si Dios todavía está escribiendo el libro de los Hechos a través de su cuerpo, que somos nosotros debemos ser inicialmente unos estudiosos de nosotros mismos. Yes. Ujú.
Debemos ser analíticos con todas aquellas cosas que nos ocurren. No para descubrir el por qué, sino el para qué. Son dos cosas muy diferentes. Porque el por qué no nos va a traer ningún beneficio. Pero el para qué, lo primero que va a hacer es que nos va a ayudar a salir de la condición en que estamos, nos va a ayudar a trascender y nos va a ayudar a comprender y a crecer en esta vida de la cual estamos participando. Entonces, cuando usted tiene la capacidad de ir al origen de las cosas, usted puede descubrir mucho en relación a eso y reformar lo que es lo que hace falta. Yo me preguntaba, ¿de dónde salió la creencia, la doctrina de que existió o que existe un diablo que fue expulsado del cielo, que hubo una rebelión? Porque su fundamento bíblico ha de tener. Ahora, la cuestión está que el fundamento bíblico que tiene es un fundamento que es un engaño, porque son unos versos que se sacaron de su contexto, se le dio una incorrecta interpretación y se enseñó como una verdad, siendo una fábula. Pero lo cierto es que no existe ningún ser espiritual dañino para nuestras vidas. Sí existe una naturaleza que si nosotros la obedecemos y andamos en ella, sí nos puede causar mucho daño, pero no un ser espiritual que anda por ahí. Por eso el apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Usted ha leído eso? Sí. Entonces, si a usted no le puede sobrevenir ningún tipo de tentación que no sea el diablo mismo, de una naturaleza en la que una vez anduvimos, en la que a veces queremos retozar, porque una vez resucitado, no se confíe. Que usted esté resucitado no quiere decir que no haya una naturaleza presente. Por eso es que una vez resucitado, crucificado para siempre. Porque usted puede estar resucitado, pero si le da lugar a la carne, créame que ese muerto lo va a arrastrar a usted a la tumba en que está. Porque eso es un muerto que está ahí. Está convaleciente, pero hay que enterrarlo y cerrar el sarcófago y olvidarnos de él. Y caminar en esta expresión de vida juntamente resucitado con Cristo, pero juntamente crucificado con Él. Esos dos capítulos en los cuales se fundamentó la falsa doctrina del supuesto ángel rebelde que fue expulsado del cielo son Isaías capítulo 14, específicamente el verso 11, y Ezequiel capítulo 28. Señores, cuando usted está leyendo un contexto, amado hermano que me está escuchando, cuando usted está leyendo en un contexto y se levanta un profeta y dice que la palabra es para Ricardo, usted no puede decir, porque a usted le dé la gana, que la palabra es para Juan. Porque dice la Biblia que es para Ricardo. Entonces, este capítulo se le aplicó creando una fábula a un supuesto demonio, ángel invisible que anda por ahí, y no se respetó que para ese momento el profeta Isaías, Dios lo levantó para hablarle a un rey que Dios le había dado una preeminencia, una posición, y ese hombre se había apartado totalmente de Dios, había desechado su voz y ese hombre andaba totalmente corrompido. Isaías capítulo 14, se lo voy a dejar por allí para que después lo lea, pero sí quiero ir al más importante porque es el que más se usa. No quiero perder mucho tiempo leyendo porque tengo muchas cosas que impartir, pero sí quiero ir a Ezequiel capítulo 28, porque esto usted lo ha oído muchas veces. Pero vamos hoy a respetar el contexto, vamos a respetar lo que está escrito.
Vamos rápido a Isaías 14:4. Ok. Vamos a leer rápido. Isaías Dice así, 14. yo voy a leer para usted. Dice así, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Lo que dice de ahí en adelante es tocante al rey de Babilonia. Puede venir cualquiera a decir que es el diablo, que es Maluma, que es Cristiano Ronaldo. No, es el rey de Babilonia. No me puede decir que es otra gente. Es el rey de Babilonia. Le está hablando Isaías al rey de Babilonia. Ya si brincamos, Ezequiel 28:11. Rey de Babilonia. Lea conmigo, por favor. Vino a mí palabra, yo estoy predicando esto aquí con toda conciencia. Esto me ha traído a mí muchos problemas. Pastores, amigos de años se han peleado conmigo. Sencillamente porque me gusta hablar claro. Porque sabe una cosa, cuando Dios a nosotros nos ha constituido reyes y sacerdotes y nos ha posicionado en lugares celestiales, en lugares celestiales no hay diablo. Porque si suponiendo que ese diablo que ellos han creado a través de fábula existiera, pues si fue expulsado del cielo, en el cielo no puede estar. Tampoco. Porque nosotros estamos reinando y fuimos sentados en lugares celestiales. Sí, señor. Así es. Entonces, Habla. ¿cómo que va a haber diablo en lugares Dilo, celestiales? dilo. Es que ni con la mía ni con la de ellos le funciona. De ninguna forma el diablo puede estar presente. Pero Así dice es. que Cristo lo venció en la cruz, Exacto, porque es una naturaleza. la naturaleza carnal. Ujú. O sea que si existió, lo venció en la cruz. Vamos a decir, vaya, Correcto. te voy a dejar que creas hasta en un diablo que no existe. Porque es la naturaleza carnal. Señor, no hay nada peor que una humanidad que no ha conocido a Dios. Sí, Claro. señor. No hay nada peor que una humanidad que anda en la Claro. carne. Así Cuando es. el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en la segunda carta, no le dice, cuídate del diablo, cuidado con los demonios. No, le dice, Timoteo, hijo mío, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y de las enseñanzas que tienes en tu mente. Así es. Porque haciendo esto, salvarás a muchos y te salvarás a ti mismo. Listo. Wow. Entonces está bueno ya, vamos a dejarnos de historieta de niños, porque esto es el evangelio. Ya vamos a dejar a Harry Potter a un lado. Eso tuvo su éxito en los cines, fue una película taquillera, pero debemos salir de esa fábula ya. Entonces, si quieres creer en el diablo, ok, pero no me lo sientes en lugares celestiales de nuevo, si fue expulsado. No es de mi casa. Y dicen que está reinando. Hay quien dice que está reinando en la tierra. Bueno, una vez me dijo no me gusta mencionar ni denominaciones ni religión. Una vez me dijo alguien que el diablo estaba reinando en la tierra. Le dije, estoy de acuerdo contigo, En la carne. pero tú estás en la tierra o estás en el cielo. Porque si tú fuiste sentado en lugares celestiales, entonces no importa que el diablo... es que, de hecho, el diablo está reinando en la Sí, tierra. señor. Claro, la naturaleza, carnal. Si entendemos tierra desde la revelación del Espíritu, si entendemos que tierra es un hombre destituido de la gloria de Dios, que anda comiendo polvo igual que Adán. Pero nosotros no estamos en el primer Adán que come polvo, nosotros estamos en el segundo, no, en el segundo no, en el postrer, Adán. en el postrer Adán que se levantó del polvo de la tierra, Sí, señor. en el original, el postrer. El postrero. Qué cosa tan bella. Ezequiel capítulo 28, verso 11. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey De de Tiro Y dile. y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, Wow. lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí es donde se confunden. Aquí es donde se Porque confunde. entonces dicen, oh, espérate, en Edén estuvo. Hace piedra. Pero papi, Edén no es un lugar físico. Edén es un ámbito donde Dios te transporta para que tú puedas reinar y tu huerto no tenga ningún tipo de carencia. Como vino una vez una persona que dice, encontraron Edén en el Medio Oriente. No, mijo, no has entendido nada.
Cuando está diciéndole, en Edén estuviste, lo que está diciéndole, yo te transporté a una dimensión de autoridad para que tú pudieras reinar sobre mi pueblo. Nosotros ya estamos en Edén. Entonces, ¿qué es Edén? Entendiéndolo desde el régimen del espíritu. Edén no es más que una sombra del reino en el Antiguo Testamento. Diga conmigo, Edén fue una sombra del ámbito del cual yo estoy participando en Cristo. Participando en Cristo. Del cual yo estoy participando en Cristo. Oh, Edén, como si Edén, mira, es que yo todavía... No, pero él dice que estuvo en Edén, mijo, pero ¿qué es Edén? Pero aparte dice Edén que es un ámbito espiritual. Dice que el rey de Tiro. No dice que es otra gente. Hice de ti un que wow. Dice después, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro. Estudié un libro de historia que escribió un rabino que describe la vestimenta de los reyes cuando iban a ser constituidos. Era una cosa tremenda. Yeah. Wow. Jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, cuando alguien era constituido rey, era una nueva vida para esa persona. Por eso dice que cuando nosotros fuimos trasladados al reino, nacimos de nuevo. Y dice que somos una nueva creación en Cristo. Porque una persona en el Antiguo Testamento, cuando era constituido rey, nunca más se le llamaba por su nombre. Nunca más tenía ningún tipo de carencia. Nunca más ninguna cosa dentro de su reino podía contradecirle ni desobedecerle. Él era la máxima autoridad. Era como una nueva persona. Señor, habla. Somos nosotros cuando Espíritu volvemos Santo, al- ministra. Porque es que eso solamente, dice Pablo, que es un ejemplo acerca de nosotros mismos. Nosotros mismos. Es decir, que si tú eres una nueva creación en Cristo, no hay ningún tipo de autoridad, ni diablo, ni demonio, ni ninguna cosa que pueda venir a interponerse en la autoridad y el dominio que Dios te ha dado. Entonces, si hay algún Satanás del que nosotros debemos cuidarnos, escuche bien, si hay algún Satanás en este pacto del cual debemos cuidarnos, es de nuestra propia naturaleza carnal, que hay veces que se llena de orgullo, y fue lo que le pasó a este rey. Tenía tanta autoridad y tanto poder que se llenó de orgullo y comenzó a desobedecer. Por eso es que Dios a Pablo le puso un aguijón, para que las revelaciones no le exaltasen desmedidamente. Porque la revelación, el poder, tiene una tendencia a producir orgullo. Porque estás caminando en un nivel de autoridad mayor. Entonces, de ese diablo es del que tenemos que cuidarnos. Y dice después, mira, fíjate qué interesante. Vamos un momentico, brinca ahí al verso 9, 2 versos antes, mira lo que dice. Mira lo que le dice Ezequiel. Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios, tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Está diciendo que esta persona aquí, que lo vistieron de esa manera, que estuvo en Edén, dice el profeta, porque tú, hombre eres, y vas a morir en la mano de tu matador. Si tú sigues estudiando el contexto, te das cuenta que todo lo que narra, que se lo iban a comer los gusanos, es acerca de un hombre y no de un ser espiritual invisible llamado Satanás, como nosotros nos enseñaron. Como a nosotros nos lo describieron como una fábula que no existe. Veamos otro ejemplo de Satanás. Sigue. Otro ejemplo de Satanás para ir entendiendo cómo cuando usted ve la palabra Satanás en cada contexto,
no puede pensar en alguien o algo específico, sino que tiene que leer y tiene que analizar de qué se está hablando. Ahora, le voy a dar un punto muy importante. Por lo general, cuando se habla tocante a personas y se menciona a Satanás, tiene que ver con personas que están operando en una naturaleza carnal y están oponiéndose al propósito eterno de Dios en Cristo. Marcos capítulo 8, verso 31. Este mensaje el día de hoy no es como la palabra que les tengo acostumbrado, que es una palabra de motivación, de activación, pero esta es una palabra necesaria y tengo que mostrársela de esta forma porque le voy a decir algo. Esto también va a producir algo necesario en sus vidas, porque lo ha producido en la mía. ¿Y qué es lo necesario? Salir de todo temor, de toda inseguridad, de todo miedo que a nosotros nos crearon, porque aunque usted no lo crea, eso lo tiene metido usted en su conciencia. ¿Marcos qué? ¿Marcos qué, pastor? 8:31. Marcos 8:31. Yo no me podía ni quedar sola en casa, del miedo que tenía de Satanás. Dice así, Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles, estaba impartiéndole lo que iba a pasar, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Fíjese que dice que era necesario, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, que no entendía lo que estaba pasando, lo toma aparte. ¿Está conmigo ahí? Yo quiero que vaya leyendo, por favor. Lea. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Fíjate, ya él le dice, mira, esto va a pasar, me van a matar, pero voy a resucitar. Pero esto es conveniente para el propósito eterno de Dios. Entonces Pedro, que está en la carne y no entiende absolutamente nada, no tiene una pizca de revelación en este día, aunque en otra oportunidad Dios, tú eres el Cristo. Pero así pasa cuando tú estás en la carne, que andas en esa dualidad. Entonces un día piensas una cosa y otro día piensas otra. Por eso el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ayer compartía con Nixon que cuando tú estás sentado a la diestra del trono de Dios, aún las cosas difíciles, los procesos que tú tienes que enfrentar, tú los enfrentas con gozo porque lo estás enfrentando no desde una condición de sufrimiento, sino desde una revelación eterna. Entonces Pedro lo toma aparte y comienza a reconvenirle. No, Señor, que tal cosa no te acontezca. ¿Cómo va a dejar que te maten? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Tú no Ahora, piensas como piensas. yo pregunto, ¿Pedro estaba endemoniado? No. ¿O es que andaba en la carne y no había entendido, no había tenido la revelación de que era necesario que eso aconteciera? No, porque lo que dicen es que entonces ahí Jesús le ministró liberación a Pedro, pero eso no viene en la Biblia tampoco. Lo que sí viene es lo que dice después, y vamos a leer. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Estoy leyendo el verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, ¿quién es Satanás aquí? Le pregunto a usted. Pedro, operando en una naturaleza carnal que no tiene entendimiento del propósito de Dios. Poniendo la mira en el hombre y no en Dios. Toca que está a tu lado y dile, cuando no has entendido el propósito de Dios, tú puedes ser tu propio Satanás. Cuando no has entendido el propósito de Dios, tú puedes ser tu propio Satanás. Muchas veces nosotros somos nuestro propio Satanás. Porque no entendemos. Mira, vamos a ponerlo así. Ahora usted está atravesando una situación en la que Dios tuvo que volverse un Satanás
para que usted pudiera entender algo que no ha podido entender a través de tanto tiempo que Dios ha querido hablarle, y ha querido enseñarle, y ha querido mostrarle. Entonces Dios dice, bueno, me voy a poner el traje que no me gusta, pero me voy a manifestar porque es necesario que tú entiendas. Entonces Dios tiene que venir a nuestra vida a poner un fundamento de una forma, repito, que a Él no le agrada, y entonces nosotros no entendemos. Y nosotros nos convertimos a la misma vez en nuestro propio Satanás, porque no nos damos cuenta que lo que está ocurriendo, aunque parece malo, es para nuestro propio beneficio. Y dice el verso 34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, mira lo que les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Es decir, si alguno quiere vivir en la revelación de la muerte y la resurrección, porque eso es lo que iba a pasar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dejar atrás esa naturaleza que no quiere que corra, que cosas que parecen malas, pero que son esenciales, acontezcan. Hay que salir de esa mentalidad, de las cosas que nos parecen malas, para nosotros poder vivirlas. Porque cuando tú pones los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, tú vas a ser capaz de gozarte aún en las tribulaciones. Sí, señor. ¿Tú quieres saber lo que es una dimensión de reino? ¿Qué es lo que es una dimensión de reino? ¿Qué es lo que es una dimensión de un rey? ¿Qué es lo que es una vida en el Espíritu? Es alguien que, así como Jesús iba arrastrando la cruz y se iba gozando, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz con gozo. Dicen por allá, por ejemplo, el Señor que iba sufriendo. No, dice Pablo que iba con gozo, porque Pablo lo ve del Espíritu. Entonces, tú quieres saber cuándo tú estás resucitado y viviendo una dimensión. Cuando a ti se te meten en la casa, te roban, te ocurren un montón de cosas y tú haces así y te sientas así. Chócate. Y dices, gracias, Te roban Señor, el televisor. no te porque pagas. algo tú estás provocando, algo tú me quieres comunicar para que yo viva en una dimensión mayor de gloria. Amén. Dale. Dale, capo. Toca al que está a tu lado y dile, si no entiendes esta dimensión, Si no tú entiendes mismo esta puedes ser dimensión, Satanás. Esta dimensión tú ¿Qué? ¿Hashtag qué? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Mira qué tremendo está esto. Hoy estamos leyendo porque como ustedes leen tanta Biblia, Importante. yo tengo que ir allí a reconvenir. Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Señores, si hay alguna pregunta entre ustedes, este es el momento. Si hay alguna cosa que usted no entienda acerca de... Cuando estamos hablando del diablo, métame en esa colada a los demonios y métame a todo el mundo. Esto ha de entenderse. Si usted tiene por ahí algún pasaje, hoy es el día que usted saca eso y aquí lo vamos a dilucidar. Yo no tengo apuro. Porque es necesario entender, escuche bien. ¿Cuántos han leído todos esos pasajes de los libros históricos de Jesús en que aparecen los demonios por todos lados y Él reprende demonios y demonios salen? ¿Cuántos saben eso? En relación a eso, usted puede tener muchas preguntas. Sí. Pero como le dije hace un rato, usted tiene que ir a la esencia, a la raíz de dónde salieron las cosas, donde primero se habla de demonio. La primera vez que se habla de demonio es en el libro de Levítico. Y se habla de demonio porque el pueblo de Israel estaba adorando ídolos. No quiero ir allá porque es demasiado extenso. Vamos a escribir un libro acerca de esto. Entonces, un demonio, ¿qué es? Un demonio es un ídolo. Pero Pablo dice claramente, señores, un ídolo, nada es en el mundo. No tiene poder en eso. Entonces, ¿qué es un demonio? ¿Qué es un ídolo? Es algo a lo que el Hijo de Dios le ha dado lugar en su mente y lo ha empoderado
nada tiene poder externo a ti. Todo el poder nos fue conferido a nosotros. Ahora bien, ese poder usted puede usarlo a favor de usted o en contra de usted mismo. Si usted se fabrica un ídolo, un demonio en su mente, créame que llegará el momento que usted lo va a ver afuera. Así es. Porque todo lo que usted ve afuera es una proyección de lo que tiene en su mente. Un ejemplo, vamos a un ejemplo. El endemoniado gadareno. ¿Cuántos conocen el pasaje ese? Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si un demonio, según como lo pintan, fuera un ser espiritual externo que anda por allí, no puede morir ahogado. No. No puede morir despeñado por un barranco. Señores, Jesús no vino a discutir de teología con nadie. Cuando el endemoniado gadareno llega a él, el endemoniado gadareno tiene una creencia. Y desgraciadamente esa creencia se había metido en el pensamiento judío. De Génesis a Malaquías, el pueblo judío solamente creía una cosa. Los que no estaban en Dios. Creían, algunos, en ídolos, es decir, como en dioses externos, y le rendían adoración. Hasta ese momento los dioses eran externos. Pero cuando llegamos a Malaquías, hasta allí, ellos lo único que hacían, con esos ídolos que se fabricaban en su mente, era rendirle adoración y no a Dios. Y el salmista dice claramente, tienen ojos y no ven, tienen bocas y no hablan, tienen oídos y no oyen. O sea, no es nada. Nada son en el mundo. El salmista dice, esto no significa nada. Esto es una creencia a la cual se le ha empoderado a través del poder que cada uno tiene en su mente. Pero desde Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio, donde no hubo profeta, donde no hubieron mentores, donde no hubieron reyes, no hubo sacerdocio, el pueblo estaba descarriado, se contaminó con las creencias de las naciones circunvecinas a Israel, y esas naciones, cananeos, filisteos, toda esa gente, ellos creían en demonios, pero no como Israel creía. Ellos creían que ahora esos dioses eran capaces de poseer cuerpos. Y eso se transmitió. Estoy dándole por arribita. Entonces, ya Israel comenzó a creer que los ídolos no solamente existían, sino que se le podían meter adentro. Cuando el endemoniado gadareno llega y Jesús lo ve, Jesús no puede darle un curso de teología al endemoniado gadareno. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona que tiene problemas mentales a causa de comer carne de cerdo cruda, que es una bacteria que se aloja en la mente, en el cerebro, y puede traer muchos trastornos? ¿Cómo tú lo vas a convencer que lo que él piensa no es cierto? Jesús no vino a hacer eso. En él estaba el poder, porque él era el Cristo, de traer a nivel físico la solución que hacía falta, pero además hacía falta poder curar esa mente emocionalmente. Digamos que el hombre tiene una infección en el cerebro que le provoca todo eso. No vamos a caer ahora en asuntos relacionados con la psicología, todo eso, y yo no soy neuro, soy un ministro del Espíritu. Entonces, cuando Jesús trae la solución, porque él tenía el poder, él era la palabra misma, para poder sanar físicamente hacía falta la segunda parte, y era traer un reposo emocional, porque lo que ese hombre creía es que él estaba lleno de bichos. ¿Cuál fue el milagro? El milagro fue hacer que los cerdos se despeñaran y hacerle creer a él que lo que él creía que tenía había salido y se había metido en los cerdos. Pero si realmente hubieran sido demonios, hermanos, los demonios, si son seres espirituales, no se pueden ahogar por los cerdos ni porque se caigan de un barranco. Así es. Porque tan sencillo era que si se metieron en los cerdos y los cerdos se tiraron, ellos salían y se lo volvían a meter adentro. Así mismo. Pero es que son unas cosas de niños que no se analizan. Así es. Porque un demonio no se puede matar porque Se caiga, porque si es espiritual no se puede matar. Así es. Perdone que yo no puedo explicarlo así
Suavecito. Pero es que a veces, porque es que estamos debiendo estar impartiendo a Cristo, tenemos que caer en cosas como estas para a ver si nos sanamos todo emocionalmente, Sí, señor. y le dejamos de tener miedo a cosas que ni siquiera existen. Sí, Así señor. es, así es. Porque hasta los discípulos de Jesús creían en esto. Ujú. Cuando Jesús viene sobre las aguas, que quiere el Cristo manifestarse a ellos, Un demonio. dice Pedro, ay, un fantasma que vino por ahí. Y Jesús llega a la barca y dice, como un fantasma y soy yo. Ay, Dios mío. Fíjese cuán contaminada estaba la mentalidad. Hasta los discípulos creían en bichos, en fantasmas. Entonces nosotros debemos ser sanos, hermano, de todo eso. Yes. Dile a que está a tu lado, el diablo no existe. El diablo no existe, Carolina. Nada que ver. Bueno, Aquí el único que existe es Cristo. Sí, señor. Tenemos un solo Dios y un solo mediador. así Bendecido. es. No hay más nada. Vencedor. Ay, Te encarezco delante de Dios, estamos cerrando ya, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga esto, qué lindo. Preste la atención a esto que estamos cerrando. Mira qué lindo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco. Le dice Pablo a su hijo Timoteo, que tenía la misión, la asignación de impartir a las iglesias. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo, la palabra de Dios, viene a aclarar más a los que están vivos y viene a despertar a los que están muertos. Eso es lo que está diciendo, no una cosa futura, eso puede pasar hoy mismo. Eso pasa en cada momento donde el Evangelio es predicado y es recibido. Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Perdone si perdí la paciencia. Porque vendrá tiempo, escuche, esto está profetizado, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, Yes. se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. a la fábula. Señores, Oh, Satanás my gosh. es una fábula que se metió en la iglesia, porque no se entendió realmente el significado de esa palabra. Hoy, por la gracia de Dios, estamos entendiendo que así como Job, que estaba en una condición carnal, Satanás se le manifestó. Si hay un Satanás que se manifiesta en nuestras vidas, es Dios mismo queriendo traer una reforma para seguir haciéndonos avanzar. De manera que damos gracias a Dios por todas las cosas, sabiendo que no hay peor demonio que los pensamientos que nosotros mismos fabricamos y empoderamos. Vamos a ponernos de pie un instante más.